El cristianismo tiene su origen histórico en el judaísmo del Segundo Templo de comienzos de la era actual. Si bien Jesús de Nazaret se autoidentificó siempre como un judío devoto, en su doctrina y sus enseñanzas, él mismo se identificó como el camino al Padre Celestial. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. En los Evangelios hay amplia evidencia de que Jesucristo aseguró ser el único camino a Dios, lo cual sería enseñado a sí mismo por sus primeros seguidores, incluyendo a los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. La tradición cristiana sitúa la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el año 33, no obstante, algunos estudios del siglo XX no toman ese año como fecha incontrovertible para la muerte de Jesús de Nazaret. Hay quienes, al indagar en las fechas, sugieren que pudo haber un desfase de 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha precisa del nacimiento de Jesús de Nazaret. En adición a esto, no hay clara certeza ni consenso entre estos autores de que éste haya muerto a la edad de 33 años, tal como algunos textos bíblicos parecen mostrar. No se conoce con precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el cristianismo en vida de Jesús de Nazaret, ni cuántos seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada tras su muerte, ajusticiado por las autoridades seculares. Pocos años después de su muerte, Pablo de Tarso, un judío que, en el decir de los Hechos de los Apóstoles, poseía la ciudadanía romana, tuvo un papel destacado predicando y poniendo en contacto a diversos grupos cristianos del Oriente Próximo. El carácter misionero de Pablo de Tarso y otras figuras del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda la historia posterior del cristianismo. Al final del siglo I, ya se habían constituido las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico, y que podrían esquematizarse escriturísticamente en 1. El cristianismo paulino, integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela. 2. El judeocristianismo, representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago el Justo y de Simón Pedro. 3. El complejo cristianismo sinóptico, que abarca desde el judeocristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, y 4. El cristianismo joánico. La tarea de estos primeros cristianos llevó a la formación de comunidades cristianas en numerosos lugares del Imperio Romano, especialmente en su parte oriental. El sociólogo Gauguin, quien estudió diversas fuentes históricas para su libro El auge del cristianismo, concluyó que hacia el año 300 después de Cristo, el cristianismo estaba difundido tanto entre las clases populares como en un número de personas ricas e influyentes de la sociedad romana, y se aventuró a situar la cifra de cristianos entre el 10 y el 25% de la población del imperio. Con el edicto de tolerancia del emperador Constantino y el Grande, el cristianismo se convirtió en religión legal y progresivamente en la religión favorecida por el Estado. Sin embargo, no fue hasta el edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio, que el cristianismo se convierte en la religión oficial. En las ciudades el número de cristianos siempre había sido mayor, y hacia el siglo V la población no cristiana del imperio se concentraba masivamente en zonas rurales, pagi, por lo que la religión olímpica acabó llamándose paganismo por ser importante solo en esas zonas. Una vez convertida en religión mayoritaria del imperio, el cristianismo se expandió a toda Europa. Los pueblos germánicos se fueron cristianizando progresivamente entre los siglos IV y IX. Cirilo y Metodio predicaron a los eslavos en el siglo X. El cristianismo había llegado a las Islas Británicas en el siglo V, cuando Patricio de Irlanda estaba activo en la región. A partir del siglo VII las potencias cristianas de Europa rivalizaron con las potencias islámicas. En el sur y centro de Europa, con la excepción de las zonas bajo administración musulmana, el cristianismo fue la principal religión desde antes del siglo IX hasta la actualidad. La expansión al norte de Europa y Europa Oriental fue más tardía, pero también en esas regiones desde hace siglos el cristianismo ha sido históricamente la religión mayoritaria.
Con la expansión europea en América hubo un esfuerzo deliberado por imponer ya sea pacíficamente, ya sea mediante el uso de la fuerza, el cristianismo a las poblaciones de origen americano. Desde el siglo XVI los portugueses hicieron esfuerzos también por llevar el cristianismo a ciertas áreas de África y Asia, que estaban bajo su dominio. El auge del colonialismo europeo en África, Asia y Oceanía aumentó el número de cristianos en todo el mundo. Existe un núcleo más o menos compartido de creencias y doctrinas entre los diferentes grupos cristianos, si bien algunas de esas doctrinas no son aceptadas por todos. En ese núcleo se encuentra que Dios es uno y, al mismo tiempo, tres personas distintas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19, con misiones diferentes. La doctrina de la Trinidad es aceptada por la mayoría de los cristianos en la actualidad, mas no por todos, y es motivo de controversia desde los inicios del cristianismo. Que Dios Padre creó y conserva el universo por su palabra, el Verbo, sin quien no se hizo nada de todo lo hecho, Juan 1:3. Que Dios Padre se reveló desde el principio a los hombres y cuidó del género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras, Romanos 2:6-7. Que habló a la conciencia de nuestros antepasados en distintas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas, y que en la etapa final habló por su Hijo, Hebreos 1:1-2, Jesucristo, hombre verdadero, Jesús de Nazaret, palabra de Dios hecha carne, Juan 1:14, que lleva a su plenitud la acción del Padre a favor de la humanidad. Que fue Jesucristo quien reveló la verdadera naturaleza de Dios, llamando a Dios, su Padre y nuestro Padre, Juan 20:17, y anunciando la venida del Espíritu Santo, Hechos 1:8, el Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, Juan 16:13, el mismo que lo movió a él y que hizo de sus apóstoles sus testigos. En cambio, en otras creencias y doctrinas los cristianos difieren entre ellos, por ejemplo, sobre cuál es el criterio válido para aceptar una creencia. Para los católicos y ortodoxos, sus respectivas iglesias están instituidas o tuteladas de algún modo por Dios para servir de guía a los cristianos. Para los protestantes la principal fuente de conocimiento es la Biblia y la gracia divina que Dios concede a ciertos hombres. En general todos los cristianos reconocen que las acciones que Dios quiere que sean llevadas a cabo están inspiradas por el Espíritu Santo. Los escritos sagrados, entre los que destaca la Biblia, son la principal fuente doctrinal válida de muchas denominaciones, en particular las de corriente protestante. Otra fuente doctrinal importante es la tradición apostólica, especialmente para la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, los concilios y los credos, aunque no poseen necesariamente la unicidad de criterios para su aceptación, ya que pueden ser asumidos total o parcialmente, o rechazados totalmente, dependiendo de la denominación. Algunas tradiciones cristianas, tales como los bautistas y las iglesias de Cristo, aceptan estas creencias, pero no el credo mismo, debido a que los credos son considerados en estos grupos como no pertenecientes a las Escrituras. Todo lo anterior sucede también con otros escritos aunque no poseen tanta aceptación como la Biblia. Sin embargo, el catolicismo argumenta que fue gracias a su tradición apostólica que tuvo los criterios para seleccionar los documentos válidos que constituyen el Nuevo Testamento y determinar los apócrifos, durante el año 397 en el Concilio de Cartago. Además la imprenta solo se inventó en el siglo XV en Alemania, por tanto los creyentes no contaban con la Biblia para sustentar su doctrina, había muy pocas Biblias, pues durante el medioevo los textos eran copiadas manualmente por los monjes.